Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio de nuevo estar acá con ustedes. También quiero aprovechar antes de entrar con el tema, agradecerles a todos aquellos hermanos y pastores que estuvieron orando por nuestro delegado José Valderas en México. Queremos comunicarles que gracias a Dios no era nada concerniente al coronavirus. Era solamente una infección muy fuerte en los pulmones. Fueron 2-3 días muy difíciles para nuestro amado consiervo. Pero gracias a Dios ya está mejor, ya está tomando la medicina correcta. Y esperamos que pronto vuelva a retomar su ritmo en cuanto a no solamente a su vida personal, sino también en lo que respecta al ministerio y a la iglesia que pastorea allá en Chimalhuacán. Les agradecemos a todos por sus oraciones y claro, nosotros también estamos orando por todos aquellos que nos piden que oremos por ellos, sabiendo que la Escritura nos enseña que hay que orar unos por otros. Gracias al Señor por su grande misericordia y por concederle más tiempo todavía. Todavía hay mucho que darle al Señor. Esta noche quiero hablar con usted un tema que ha estado ahí dando vueltas en mi mente durante el transcurso del día. Llegué a casa y me puse a escribir un poco y me fui encontrando con unas cosas tan interesantes, hermano, y que de alguna manera tiene que ver con nuestra vida, con el Evangelio. No solamente el Evangelio que predicamos, sino el Evangelio que vivimos. Yo quiero hablarle de lo que dice la Escritura en el libro de Santiago capítulo 3, del verso 13 al verso 16. Este pasaje me habla acerca de las 4 clases de sabiduría que se encuentran en la tierra. Y que debo decirlo también, lamentablemente también, estas 4 clases de sabiduría también se encuentran dentro de la iglesia. Pero claro, como es natural y hablando positivamente y confiando en Dios, en la iglesia creo que es menos, debe de ser menos, porque creo con toda mi alma que el pueblo tiene Espíritu Santo, el pueblo está siendo enseñado y tienen que haber cambios, como decía el día de ayer. Pero al considerar estas 4 clases de sabiduría, me doy cuenta que nosotros tenemos que centrarnos en la sabiduría que viene de lo alto. Porque el verso 17 y verso 18 dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, dice, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. No que hablan de paz, no que enseñan la paz, sino que hacen la paz. Eso quiere decir que mientras de nosotros dependa, hay que seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero yo quiero que veamos esto porque para mí es muy revelador. Y es importante que como Iglesia de Cristo nosotros podamos entender estas 4 clases de sabiduría
que de alguna manera al venir a Cristo operaba en nosotros en diferente manera, en diferente nivel y en diferente mentalidad, porque yo creo que traíamos, mejor dicho, un poco de la sabiduría, de tres clases de sabiduría, aunque es probable que habían algunos chispazos de la sabiduría de lo alto. Pero claro, el día de ayer enseñábamos que no hay manera de cambiar a menos que estemos en Cristo Jesús. Pero aún estando en Cristo Jesús, es importantísimo que ahora la doctrina y la relación con el Espíritu Santo, pues como es natural, trabaje en nosotros y nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar y de ver, de hablar y de accionar cambien conforme al modelo que es Jesús. Bueno, comencemos. El libro de Santiago capítulo 3 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal, dice el verso 14, si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, otras versiones dicen animal, diabólica. Terrenal, natural, diabólica o terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ahora, queremos desglosar esto para que nosotros podamos ubicarnos en estas tres clases de sabiduría, que repito, creo que esas se mueven en el mundo. Nosotros venimos del mundo, venimos a Cristo, y ahora el Señor nos permite poder vernos en el espejo de la palabra y poder considerar en realidad acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría que viene de lo alto, estamos hablando de una persona llamada Jesucristo. Pero estamos hablando de un carácter. Estamos hablando de una forma de vida, de una forma de pensar, de una forma de accionar, de una forma de ver las cosas. Entonces yo quiero, amados hermanos, que veamos que Santiago nos presenta 4 clases de sabiduría. Si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. El verso 15 nos enseña 3 clases de sabiduría: terrenal, natural o animal, como dicen otras versiones, y diabólica. Son 3 clases de sabiduría. Esas 3 clases de sabiduría operan de diferente manera, todo dependiendo cuál sea la sabiduría. Porque, por ejemplo, si la sabiduría es terrenal, opera de una forma, se manifiesta de una forma, al igual que la natural o animal se manifiesta de otra forma, al igual que la diabólica se manifiesta de otra forma. Pero yo veo, hermano, que hay una sabiduría terrenal. Comencemos por la sabiduría terrenal. Esta sabiduría terrenal es la que compite y produce celos amargos. Por eso dice, donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, la primera sabiduría que marca el verso 15 es la terrenal. Y esa sabiduría terrenal se manifiesta con celos cuando se tiene un espíritu de competencia. Y cuando se tiene un espíritu de competencia,
y no se obtiene lo que se quiere, produce celos. Voy a explicar esto. Esta sabiduría terrenal por lo regular se manifiesta en los niños. Hablo de niños espirituales. En 1 Corintios capítulo 3 y verso 3 dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los corintios? Ustedes están viviendo como hombres comunes, no como hombres que tienen ya a Cristo en su corazón. Claro, debemos de entender también que cuando Pablo habla y se refiere a hombres, se refiere a hombres y a mujeres. Cuando leemos la Escritura no siempre va a ser la diferencia. Él habla en términos generales. Hombres en el sentido terrenos. Porque todavía sois carnales, dice, pues habiendo celos. Entonces, una de las formas en que se manifiesta la sabiduría terrena es cuando aparecen los celos. Dice, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales? ¿Qué les está diciendo? Y andáis como hombres. Y usted sabe que Pablo le habla a los corintios como a niños. ¿Por qué? Porque eran meramente carnales y se habían olvidado que ya no eran meramente hombres terrenos, sino que había naturaleza divina en ellos. Pero por su niñez es que se manifestaba la carnalidad y aparecían los celos. En el libro de Proverbios, capítulo 6 y verso 34 dice, los celos, porque los celos enfurecen al hombre. Entonces, esta clase de sabiduría terrenal se ve, repito, mucho en los niños carnales. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 3:3. Todavía sois carnales, pues habiendo celos. No sois carnales y andáis como hombres. Lamentablemente debo decir, hermano, que, de las tres sabidurías, y aún si usted quiere, traíamos chispazos de la sabiduría de lo alto, aunque no con sinceridad, claro. Repito, uno cambia estando en Cristo, de otra manera no hay manera de cambiar. Pero debo decir, hermano, que de la sabiduría terrena que tiene que ver con la carnalidad y andar como meramente hombres, sin entender que ahora ya estamos en Cristo, de esa sabiduría terrena se ve mucho en las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay mucho niño. Usted sabe que la Escritura nos llama a dejar de ser niños. Pero como hay mucho niño, hay muchos celos. La competencia, hermano, en muchas congregaciones, se ve una competencia por tener puestos o privilegios para ser vistos. Eso es, hermano, los celos que se producen. Pero no es solamente por tener privilegios, sino la infantilidad provoca muchas veces que se armen grupos en las iglesias. De eso no debería de haber. Y aún Pablo le dice a los corintios, es necesario que se armen grupos para que de ahí salgan los que son aprobados. Pero fíjese que es tan interesante esto, porque cuando se hacen grupos, y yo creo, hermano, que eso es muy común en las iglesias. El problema está cuando esos grupos compiten entre ellos y empiezan los celos de que nosotros somos mejores, o me junto solamente con las espirituales o los espirituales. Es porque hay mucha infantilidad, mucha niñez. Hay en las congregaciones la competencia por tener puestos o privilegios para ser vistos, o muchas veces por el escogimiento. Usted sabe que los corintios decían, unos son de ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefa, otros decían, yo con los hombres no quiero nada, yo con Cristo solamente. Eso es infantilidad.
Y todavía se escucha en mucha gente de años en el Evangelio. Dice, no, yo no quiero someterme a ningún pastor. Yo me someto a Cristo. Eso evidencia automáticamente que es un niño que no ha aprendido a estar bajo autoridad. Pero hay una competencia, hermano, por ejemplo, en las iglesias, a ver quién sabe más, quién se viste mejor, quién maneja el mejor carro, quién tiene mejor figura, especialmente en las mujeres, hermano. Y eso es lamentable porque eso es solamente evidencia de que hay infantilidad, hay carnalidad, hay competencia, hay celos. ¿Dónde te compraste tu vestido? No, pues me lo compré, estaba en especial, me costó $15. No, el mío me costó 150. Es competencia, es niñez, es infantilidad. De eso hay mucho, hermano, en las iglesias. Oye, ese carro que te compraste, ¿qué tal? Mira, esos salen malos. Eso, el que me tengo, lo agarré de dealer con 0 míos. Como dicen en México, ¿verdad? De paquete, ¿verdad? Dan ganas hasta decirle, bueno, ¿y a mí qué me importa, no? ¿Por qué? Porque en realidad hay mucha infantilidad, hermano, en las iglesias. Porque hay mucha sabiduría terrena, hay mucha carnalidad, hay mucho niño. Si esto lo aplicamos entre ministros, también hay mucho niño, hermano. ¿Quién tiene más gente? ¿Quién tiene el mejor grupo de alabanza? ¿Quién tiene más iglesias? ¿Quién tiene mejores instrumentos? ¿Quién tiene el mejor edificio? Es infantilidad, es carnalidad, es competencia. Es competencia y eso lo que produce son celos. Celos porque aquel tiene mejores cosas que yo, aquel maneja un carro mejor que el mío, porque aquella se viste mejor que yo o peor que yo. Y eso es, hermano, una sabiduría terrena, sabiduría infantil, sabiduría carnal. El pueblo se olvida que tiene que madurar, que tiene que crecer y que esos celos de que yo quiero el mejor privilegio y que yo tengo mejor privilegio y que tú eres ujier y yo soy sacerdote del altar y a ti te ponen a limpiar los baños y yo soy obrero. Es infantilidad, hermano. Usted sabe que, de hecho, en la iglesia hay un proceso, el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Pero muchas veces algunos alcanzan lo mucho y lejos de alcanzarlo por su madurez y manifestar su madurez. Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces, cuando yo veo la sabiduría terrena, tiene que ver con niños carnales que compiten, se olvidan, su mentalidad es todavía más humana que espiritualidad. Y que cuando alguien empieza a prosperar, a descollar o a ser usado, les produce celos. Y aún los ministros no pueden ver que Dios empiece a levantar a alguien de entre el pueblo y que el pueblo lo empiece a buscar para consultarlo porque desde el púlpito le tiran. ¿Y por qué no se dan cuenta que son ayudas que Dios les añadió para un mejor caminar de la obra? Si eso lo hubiera entendido Saúl, otra historia fuera. Pero Saúl no entendió por su misma carnalidad, por su misma infantilidad, siendo rey, niño, no se dio cuenta, no pudo comprender que Dios le añadió a David para que peleara las batallas. Al final de cuentas, era el pueblo de Dios, era la gloria para Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Querer matar a David. En otras palabras, de la sabiduría terrena se brincó hasta la sabiduría diabólica. Mire qué tremendo es esto. Entonces, resumamos esta primera sabiduría. Es la competencia de quién sabe más,
quién se viste mejor, quién maneja el mejor carro, quién tiene la mejor figura, entre las mujeres especialmente, a quién Dios usa más. Si lo aplicamos a los ministros, quién tiene más gente, quién tiene el mejor grupo de alabanza, quién tiene mejores instrumentos, quién tiene el mejor edificio. Hermano, hay mucho niño y mucha carnalidad en la iglesia de Jesucristo. Por eso es que hay competencia. Y producen celos porque aquel le dijeron, y porque a aquel lo invitaron, y porque a mí no me invitaron, y el pastor tiene preferencias, y el hermano tiene preferencias. Hermano, en la iglesia decía mi abuela, o todos hijos o todos centenados. La escritura no nos permite hacer acepción de personas. Todos tienen que ser tratados igual. Ahora, esa sabiduría abunda en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucho niño, hay mucha carnalidad y la mente no ha sido renovada. Todavía se tiene más humano que espiritual. Ahora, sigue diciendo Santiago que la sabiduría que no viene de lo alto es terrenal, es natural o animal, como dicen otras versiones. Dice, porque donde hay celos, eso tiene que ver con la sabiduría terrena. Pero dice, y ambición personal, ahí nos vamos a la otra sabiduría, la natural, la animal. Esa sabiduría animal, esta es la que pelea cuando compite, pero lo hace por una ambición personal. Donde hay celos, sabiduría terrena, y ambición personal, sabiduría animal. En otras palabras, yo. ¿Por qué animal? Usted póngale un plato de comida. Perdóneme la ilustración que voy a hacer, pero yo quiero que entendamos. Usted póngale un plato de comida a dos animales. ¿Usted cree que uno le va a decir al otro, come tú primero? No, lo que hace uno de ellos es que va y protege el contenedor donde pusieron la comida. Y si el otro quiere comer, le tira o un manotazo o un garrazo o una mordida, todo dependiendo qué clase de animal sea. No es el que le dice, come tú primero y yo como después. No, porque la sabiduría animal es ambición personal. Pablo dice en Filipenses, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. En este mismo libro de Filipenses, dice en el capítulo 2 y verso 19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Y oiga lo que dice, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El verso 22 dice, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. La sabiduría animal no le importan los demás. Importo yo primero. Importo yo primero. A mí no me importa mi hermano, no me importa la iglesia, a mí me importa. Y si me importa mi privilegio, es porque me importa ser visto yo. Esa es ambición personal. Y lamentablemente de la sabiduría natural y animal hay mucho en la iglesia, hermano, porque se compite no por el beneficio de los demás. Recuérdese que fue en Filipenses, o es en Filipenses, donde Pablo dice que hay que tener al otro como más importante que a nosotros mismos. Considerad pues a Jesús,
que no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo de los hombres. Cuando la sabiduría es animal o natural, entonces no se busca servir a los demás, ayudar a los demás, sino se busca que nos sirvan a nosotros y nos ayuden a nosotros. De eso hay mucho en la iglesia, y no solamente en el pueblo, sino en los ministros. Usted sabe que la misma escritura dice que el mayor sirve al menor. El pez grande ayuda al chico. Pero cuando se tiene la sabiduría animal, el pez grande se come al chico. Y el chico tiene que servirle al hombre. Exactamente como sucede en el mundo. Esta sabiduría, la sabiduría animal, se centra en creerse mejor que otros, menospreciar a los demás, tener un concepto más alto de sí mismo en comparación con el otro. Yo soy mejor que aquel. Se centra en la sabiduría animal en ver a los demás hacia abajo. Cuando alguien es más importante que tú, siempre lo vas a ver hacia arriba. Eso es lo que Pablo aconseja en Filipenses, que hay que tener al otro como más importante que a ti mismo, porque cuando es importante para ti, lo cuidas, lo proteges, lo ayudas, hermano, lo proyectas para que Dios lo use, en vez de ponerle el pie. ¿Por qué? Encima, ponerle el pie encima. Esta sabiduría animal es en creerse mejor que otros. Se centra en menospreciar a los demás, tener un concepto más alto de sí mismo en comparación con otro, ver a los demás hacia abajo o creerse más espiritual que otros. De esto se ve mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mente no está renovada. Y claro, corre paralela con la sabiduría terrena porque se es niños. Ahora, fíjese la sabiduría animal. Aunque se puede tener comunión, relación, compañerismo, amistad entre comillas con esos otros, pero no con sinceridad. Porque Pablo dice que cuando hay sabiduría natural o animal, hay ambición personal. Y en Filipenses 1:17 dice que la ambición personal la persona no es sincera porque le importa solamente ella o él. Entonces, se puede tener relación mire, resumamos esto, es creerse mejor que otros, pero se puede tener relación con esos otros. Es menospreciar a los demás, pero se puede tener un compañerismo con los demás. Es tener un concepto más alto de sí mismo, pero se puede tener amistad con ellos. Pero, hermano, esa comunión, esa relación, ese compañerismo o esa amistad no es sincera. ¿Por qué? Porque solamente importo yo, importa la persona que tiene la sabiduría natural o animal. Por lo regular, los que tienen la sabiduría natural o animal, todo lo que hacen o todo lo que dicen va a ser siempre alabándose ellos mismos. Oh, es que yo lo hago mejor. Es que cuando yo canto, es que cuando yo toco, es que cuando yo predico, es que yo. Esa es sabiduría natural, esa es sabiduría animal, que no comparte con otros. Un animal no comparte con otro animal. Le dan su comida y el animal no le importa dañar al otro. ¿Por qué? Porque la sabiduría es natural, animal. Perdón. Proverbios capítulo 27 y verso 2 dice: que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Pero ¿por qué es que hay gente que se alaba a sí misma?
Porque es que hay gente que tiene un concepto más alto de sí mismo y hay gente que se cree más espiritual que otros. Y dice, no, es que nosotros sí, hermano, ayunamos, es que nosotros sí oramos, es que lo que pasa es que nosotros sí hemos pagado el precio. Un momento, callémonos un poquito la boca. ¿Qué precio pagaste? Si el precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué precio pagaste? Porque es alabarse a sí mismo. ¿Sabe por qué se alaba a la gente y por qué se siente mejor que otros? Porque menosprecia a otros, porque tiene un concepto más alto de sí mismo, porque se cree mejor que otros. Sencillamente porque su sabiduría es natural, es animal. Y tiene comunión y relación y compañerismo y amistad con otros, pero no es sincero. ¿Por qué no es sincero? ¿O por qué no es sincera? Porque su sabiduría es natural, animal. A esa clase de sabiduría, escuche esto, no le importa hacer sentir mal a otros. No le importa hacer sentir mal a otros con tal de sentirse bien él o con tal de sentirse bien ella. Esa es sabiduría natural, animal. Dicen ser amigos, compañeros, consiervos, pero no son sinceros. E incluso eso es aplicado a las ovejas, es aplicado a pastores bajo las coberturas. No le importa hacer sentir mal a su pastor si es oveja o a su cobertura si es pastor. Porque les importa solamente sobresalir ellos, ser vistos ellos, porque su sabiduría es natural, animal. Es una competencia de yo siempre voy a ganar. Y es como dice aquel famoso dicho acerca de Guadalajara, México. Jalisco nunca pierde y si pierde, arrebata. Esa es la sabiduría animal. Usted sabe, es como ver un partido de fútbol. El partido de fútbol es yo soy mejor equipo que este. Y hermano, de esa sabiduría hay mucho, hermano, incluso hasta en los candidatos presidenciales. Que la gran mayoría son niños, se denigran entre ellos. Hermano. Yo soy mejor. Se difaman entre ellos. Se dañan entre ellos, hermano. Porque yo soy mejor, aquel no, yo. Y esa es una palabra muy común en las iglesias y en los púlpitos. ¿Por qué? Porque hay mucho niño. La mente no ha sido regenerada, no ha sido renovada, porque el centro de atención tiene que ser uno. La vida de Saúl nos presenta esas 4 clases de sabiduría. El problema con Saúl que comenzó con la sabiduría de Dios y se descuidó y entonces se evidenció que era un niño. Comenzó manso, hermano. Al final se dio cuenta que era un niño. Hasta se hizo un monumento porque ya no quería que vieran a Dios, quería que lo vieran a él. Y se brincó hasta la sabiduría diabólica porque ya en la sabiduría diabólica quería matar a David. La sabiduría diabólica, que es la otra sabiduría, esa sabiduría es la que es capaz de destruir cuando compite un partido de fútbol. Si va perdiendo y si ya se va a acabar el tiempo, comienzan las patadas, hermano, y hasta tratar de dañar a un jugador del otro equipo, porque lo que quiere es ganar a como dé lugar, a como dé lugar. Esta sabiduría es la que está operando a nivel mundial en toda la tierra. La sabiduría del anticristo. Es una sabiduría diabólica, hermano. Usted sabe, se va a imponer una sola moneda, se va a imponer una sola religión y un solo gobierno, y al que no se someta,
decapitado. Y al que no se someta, a la cárcel. Esa es sabiduría diabólica. Esta sabiduría diabólica ya está operando, hermano, en los partidos, especialmente en el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos. Pero no me quiero meter en ese tema. Pero esa sabiduría diabólica opera a nivel mundial. Pero lo más triste y lo lamentable es que opere dentro de la iglesia de Cristo. Porque esa sabiduría es la que es capaz hasta de destruir cuando compite. Yo no voy a perder, y si tengo que dañar, yo tengo que ganar. Así es el fútbol. Si tengo que quebrar a 2, 3 jugadores, no importa, pero yo voy a ganar. Esta sabiduría diabólica es la que es capaz de destruir. En esta sabiduría diabólica dice, allí hay confusión y toda cosa mala. Confusión quiere decir que es parte del sistema babilónico, pero que se ha metido dentro de las iglesias y aún dentro de los ministerios. Mateo capítulo 4 y verso 8 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, verso 9, todo esto te daré si postrándote me adoras. Esta sabiduría diabólica tiene que ver cuando se le habla al pueblo más de lo que da el mundo, o sea, lo terreno, que lo que da Dios. Eso lo dice Mateo 16, 23. Pero volviéndose él, hablando de Jesús, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa sabiduría, por eso es que yo creo que hay un mensaje de prosperidad que vino, que su fuente fue el diablo. Que su fuente fue el rey de Sodoma, como cuando le dijo a Abraham, dame las almas y yo te doy los bienes. ¿Qué le estaba diciendo? Que no te importe tu alma, que te importen los bienes. Esa es una sabiduría diabólica, porque el mensaje debe de ser siempre de las promesas eternas para que las temporales vengan. Muchos, dice Hebreos, murieron sin haber recibido las promesas. Sin haber recibido las promesas. ¿Cuáles promesas? Porque ellos buscaban las promesas eternas. Algunos recibieron las promesas temporales, no todos. Porque vivieron en cuevas, de aquí para allá, de los cuales el mundo no era digno. Ahora, hermano, se habla tanto de lo terreno, de hay que tener buenas marcas, buen carro, buena casa. Y si el que no tenga eso está en pecado. Hermano, Lázaro no tenía nada. Se sentaba en la puerta del rico para hablarle al rico. Toda su comisión fue hablarle al rico. El rico nunca le recibió las palabras. Dios le habló a través del más llagado, Lázaro. Pero cuando Lázaro muere, va a parar al seno de Abraham. ¿Y a dónde fue para el rico? Hermano, en tormentos. Ahora, nosotros debemos de entender que la sabiduría diabólica se infiltró dentro de la iglesia. Pero la sabiduría diabólica es capaz de destruir. ¿Qué es lo que busca el enemigo con el mensaje de la prosperidad y enfatizar tanto en el dinero? Destruir la vida espiritual del pueblo y que el pueblo ponga su mente en las cosas terrenas antes que en las cosas celestiales. El enemigo es astuto. El enemigo es astuto, hermano. Se les coló a muchos predicadores y no se dieron cuenta. No se dieron ni cuenta. Y llegaron a pensar que por tener dinero ya no necesitaban nada. Y sin embargo, Dios les dice en Apocalipsis, ciego, pobre, desnudo, miserables. Hermano, yo creo que Dios prospera. Y Dios bendiga a todos los que ha prosperado, pero que no se han despegado de enfatizar en la consagración, en la santidad, en la búsqueda, en la obediencia, en alejarse del pecado. Hermano, Mateo capítulo 13, verso 38 dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El verso 39 dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Qué sembró el enemigo? Cizaña. Los que siembran cizaña en la iglesia para destruir a otros, es porque su sabiduría es diabólica. Diabólica. Yo creo que este año probablemente voy a sacar un libro que se llama Cizaña entre el trigo. Así se llama, Cizaña entre el trigo.
donde presentamos más de 70 áreas diabólicas en el creyente. Hermano, la hipocresía, la traición, el robar, el mentir, el destruir, el querer tener puestos arriba y ver a los demás hacia abajo, es semilla diabólica. Ni siquiera aparece esas pocas que le mencioné en las áreas de la carne. No aparecen. Son áreas diabólicas. Y dentro de la iglesia hay mucha sabiduría diabólica. Porque hay mucha gente cizañuda. Hay mucha gente que siembra cizañas, que separa a los mejores amigos, que separa a los hermanos. ¿Ves? Hay dos hermanos, dos familias que se llevan bien y llega alguien y siembra la cizaña y lo separó. Y lo separó, hermano. Porque la sabiduría es diabólica. En veces hay dos ministros que caminan bien y son buenos amigos y llega otro y le siembra cizaña y lo separó. Porque la sabiduría es diabólica. Hermanos, eso es tremendo. Juan capítulo 8 y verso 44 dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Pero dice: queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Matarlo, destruirlo. Y destruirlo no es matarlo directamente con una pistola o un cuchillo, es con palabras. Hay gente que destruye las vidas con palabras, con intenciones. Sus intenciones no son buenas, sus palabras no son buenas, sus pensamientos no son buenos, la forma en que se acerca a ellos no son buenos, hermano, porque lo que quieren es destruir a la persona. Hermano, esto es delicado. La sabiduría terrena es infantil, es carnal, mentes no renovadas. La sabiduría animal es donde solamente ellos son los mejores, hermano. Y ven a los demás hacia abajo. No son sinceros en su compañerismo, no son sinceros en su amistad, no son sinceros en su relación, en su comunión. Es religiosidad, es hipocresía, es fariseísmo, es ritos aprendidos de memoria. Pero ya cuando nos metemos a la sabiduría diabólica, es querer destruir a los otros, hermano. Es querer verlos abajo, es querer verlos hundidos, hermano. Esa es sabiduría diabólica. La gente que siembra cizaña, la gente que separa familias, la gente que separa hermanos, que separa ministros. Es gente que llegó, sembró su cizaña y se fue, pero ya dejó su cizaña ahí. El diablo nomás ve y siembra su cizaña y se va, hermano, y separa. Divide iglesias, la cizaña divide iglesias. Esa es una mente no solamente no regenerada, sino es una mente totalmente tomada por el diablo. El libro de Hechos capítulo 13 y verso 10 dice: tú hijo del diablo, le digo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Cuántos, hermano, no se torcieron en el camino de Balaán, en el camino de Caín, en el camino de Coré? Con engaño, con fraude. ¿Cuántos no, hermano, le cometieron fraude a las ovejas diciéndole: el Señor dice que dé 1000, que dé 200, que dé 500? Torcieron el mensaje del Señor, torcieron el camino de justicia, engañaron las ovejas, les quitaron su carro, les quitaron su casa. ¿Cuánta gente enseña
Una doctrina que, hermano, tocante a las fiestas paganas, eso es engañar a la gente. La Biblia no habla de Navidad, no habla del 14 de febrero, no habla del Easter Day, no habla del Halloween, porque hablan del Hallelujah Nights. La Biblia no habla de eso, eso es fraude doctrinal, eso es engaño doctrinal, eso es el enemigo de la justicia, eso es torcer los caminos rectos del Señor. Esa es una mente diabólica, engaño, fraude, enemigo de toda justicia. De esto hay mucho en la iglesia. Esto tiene que terminar, amados hermanos. Si no, Dios seguirá matando pastores. ¿Por qué? ¿O tú crees que Dios se va a cruzar de manos viendo cómo el sistema está invadiendo, hermano, y está torciendo todo lo que era recto? Y se mete dentro de la iglesia y tú crees que Dios está cruzado de manos. No, la Escritura dice que Dios va a establecer jueces como al principio, donde hayan leyes justas, hermano, donde la justicia no sea corrupta. La corrupción se metió dentro de la iglesia y Dios tiene que purificar a los jueces, los ministros, los líderes. Porque el enemigo tomó la mente. Fraude doctrinal, engaño doctrinal, enemigos de toda justicia, hacer acepción de personas, hermano, dejar con vida al que debería de morir y matar al que debería de vivir. Eso es injusticia, es torcer los caminos rectos del Señor. Primera de Juan, es una mente diabólica. Primera de Juan capítulo 3 y verso 10. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Voy a decirlo, tampoco aquel que no ama a su hermano. El no amar a los hermanos y querer verlos destruidos. El no amar a los hermanos es porque hay una influencia diabólica. Las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe a dónde va. Es porque las tinieblas le tomó la mente, le cerró los ojos. No ama al hermano, no hay visión, no sabe a dónde va, no tiene meta. ¿Por qué? Porque no ama a los hermanos. Hermanos, es delicado. Esto es delicadísimo. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Qué está diciendo? Su mente ha sido tomada por el diablo. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y el que no ama a su hermano, escuche esto por amor de Dios. El que no ama a su hermano no tiene vida permanente en él. ¿Qué está diciendo Dios? Su nombre puede ser borrado del libro de la vida. El que no ama a su hermano no tiene vida permanente en él. Que las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es tremendo, hermano. Esa es sabiduría diabólica. Mire lo que dice el libro de Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, no hay visión, no hay meta. ¿Por qué? Porque es sabiduría diabólica. Las tinieblas le han cegado los ojos. Hermano, ya lo único que quieren es ver destruido al hermano que fue lavado con la sangre de Cristo. Aquel por el que Cristo murió. Hermano, esto es delicado. Sabiduría terrena. Tanta competencia. Hermano. ¿Quién sabe más? ¿Quién viste mejor? ¿Quién maneja el mejor carro? ¿Quién tiene mejor figura? ¿Quién se pone las mejores marcas?
¿Quién tiene más gente entre ministros? ¿Quién tiene el mejor grupo de alabanza? ¿Quién ha grabado más proyectos? ¿Quién tiene mejores instrumentos? ¿Quién tiene el mejor edificio? Y hasta en vez de hasta entre los apóstoles, ¿quién tiene más iglesias? Hay mucha carnalidad, hay mucha competencia, mucho niño. Sabiduría animal. Ver a los demás hacia abajo, tener un concepto más alto de sí mismo, menospreciar a los demás, creerse mejor que otros, tener una relación, compañerismo, amistad, comunión con otros, pero no es sincera. Siempre se están alabando ellos que son más espirituales, que Dios me usa más, que yo profetizo más, que a mí me pusieron más a predicar. A la sabiduría animal no le importa, hermano, hacer sentir mal a otros. Hablan sin ton ni son, la lengua la agarran por todos lados, dañando a las otras personas. Y aunque estén oyendo, uy, qué mal te miras. Hermano, esa es sabiduría animal. Esas son mentes no renovadas. La mente terrena es mente no renovada, no regenerada. La mente animal es una mente no regenerada, no renovada. Pero la sabiduría diabólica es una mente tomada por el enemigo. Pero la sabiduría de lo alto, dice, primeramente es pura, no hay doblez, no hay hipocresía. Es como el oro, puro. No tiene dos personalidades, no es dos caras. Después es pacífica. Es pacífica, o sea, no le gusta andar peleando con nadie. Le gusta estar en paz con todos. Es amable, tú primero. No, tú primero. Importas tú. Tú primero, por eso te voy a cuidar. Tú primero, amable, condescendiente, le gusta tener relación, comunión con todos. Yo no, contigo no me junto. Contigo yo no me junto. Con aquella no me junto. Es condescendiente con otros ministerios, con otras iglesias, con otros hermanos. Llena de misericordia, llena, no dice con misericordia, llena de misericordia. Si alguien peca, se le restaura, se le ayuda, se le levanta, se le tiende la mano como aquel samaritano que vio a aquel hombre herido, despojado y medio muerto. Y lo levanta y lo cuida para que le eche para adelante. No, hay quienes su sabiduría es ponerle el pie, es hundirle, es darle el tiro de gracia para que se muera. Esa es sabiduría diabólica. La sabiduría de lo alto es pura. No hay hipocresía, no hay doblez. No se es bipolar, espiritual, pacífica, le gusta la paz, amable. Tú primero, condescendiente, se junta con todos, llena de misericordia. Si alguien falla, se le restaura, se le levanta, se le tiende la mano. De buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. No que hablan de paz, que hacen la paz. La sabiduría de lo alto tiene que ver con una persona, pero tiene que ver con un carácter. Tiene que ver con una forma de vida, de comportarse, de accionar. La sabiduría de lo alto nos la mostró el Corderito Pascual. Eso es lo que a mí me apasiona, si puedo usar esa palabra, del Evangelio. No el cielo, ni los milagros, ni hermano. Si yo tuviera fe como para mover un monte y decirle trasládate al mar, pero no tengo amor, nada soy. Si conociera todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Y si profetizara, hiciera milagros, pero no tengo amor, nada soy. La sabiduría de lo alto tiene que ver con un carácter, con una forma de relacionarse con los demás, con una forma de tratar a los demás. Importas tú. Tú eres primero antes que yo. No. La sabiduría animal es yo primero y no me importa nadie más. La sabiduría de lo alto es tú primero. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por todos nosotros.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Hay quienes tienen un carácter endiablado. Hay quienes se sienten ellos ser la última Coca-Cola en el desierto. Sienten que por ellos la presencia de Dios baja. Eso no puede seguir en la iglesia, pueblo de Dios. Eso no puede seguir. Hay mucha infantilidad, mucha niñez, mucha carnalidad. Mucha sabiduría animal, natural. Mucha sabiduría diabólica. Imagínense un hermano, solo el diablo se alegra de ver caer a otro hombre. Y se alegra de verlo caer y que no se levante. Solamente el diablo puede alegrarse y hacer fiesta por ello, hermano. Si la Biblia dice que cuando uno se goza, todos se gozan. Y cuando uno llora, los otros lloran, hermano. Solamente el diablo se goza de ver a otro caído, emproblemado, hundido. Solamente el diablo se goza de ver a alguien caer. Y en vez de levantarlo, va y le da el tiro de gracia. No, hermano, esto tiene que cambiar. La iglesia tiene que entender a Dios. La iglesia tiene que poner más su mirada en Cristo que en su pastor o en su apóstol. La iglesia tiene que poner más su mirada en el dador de la vida que en su denominación. La iglesia tiene que cambiar, pueblo de Dios. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que entender cuál es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio no es que hagan milagros, que resucites muertos, que limpies leprosos. Todo eso Jesús lo hizo por compasión y amor. Pero Él venía a mostrar un carácter, una forma de vida. ¿Qué sirve una cinturita de Barbie con corazón de diabla? No. ¿De qué sirve que Dios nos use si después ya no cabemos? Ya no cabemos en la iglesia porque Dios nos usa. ¿Cuánta gente tiene una mente diabólica? Y con tal de su ambición personal, no le permite hablar la verdad, enseñar la verdad. ¿Cuánta gente es cizañuda y ha dañado familias, iglesias, coberturas, ministros? Tiene una mente diabólica. No solamente no está regenerada, sino está tomada por el diablo. ¿Cuánta gente dice amar a Dios, pero no ama al hermano? Eso es mentir contra la verdad. Y la mentira, la fuente es el diablo. La sabiduría de lo alto es un carácter, es una persona, es un corderito pascual. Es la esencia del Dios bendito. Quiero terminar con esto. La iglesia tiene que cambiar. Los ministerios tenemos que cambiar. Los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los maestros,
Los profetas tenemos que cambiar, entender que hay una meta y eso es el Corderito Pascual. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que Dios te dé entendimiento y un corazón sincero. El día de mañana estaremos, con el favor de Dios, a las 8. Sabiduría diabólica es la sabiduría del anticristo. Y eso es lo que se nos viene encima. Como iglesia de Cristo, eso es lo que se nos viene encima. La sabiduría del anticristo. ¿Y cómo va a agarrar a la iglesia? ¿Niña? ¿Carnal? ¿O con sabiduría animal, natural, creyendo que somos los mejores? Siempre habrá alguien mejor que nosotros, no te olvides. Siempre habrá alguien mejor que nosotros. En toda la tierra, dice Malaquías, hay gente que adora mi nombre. No pensemos que somos los únicos. Hay apóstoles que ni siquiera nunca los hemos oído, ni siquiera su nombre. Evangelistas, maestros, pastores, profetas, que nunca hemos oído su nombre. Dios te bendiga, pueblo de Dios.